Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con esta segunda clase. Para iniciar esta segunda clase, quiero preguntarles, a ver quién se anima a decirme rápidamente algo de la primera clase que vimos, fue el martes pasado. ¿Quién dice yo? Pues, tengo una pregunta, a ver, ¿quién se anima a responder la pregunta? Todavía no digo la pregunta, pero bueno, ahí está. Mirna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Bendecida tarde. tardes. Bendiciones. ¿Eres maestra? ¿Maestra? Sí, de preescolar. Maestra de preescolar, maestra Mirna Hernández, porque ahí tienes también el título. Pues Sí, sí. bienvenida. ¿Desde dónde te conectas? Desde Monterrey, Nuevo León. Amén, en México. Sí. Gracias. Y bueno, pues la clase pasada vimos la importancia de los evangelios, fue la primera clase, y es muy sencilla la pregunta. Hay cuatro secciones especiales o principales que se divide los evangelios. ¿Cuáles son esas cuatro secciones? ¿Lo recuerdas? Eh, Esas cuatro secciones que habla Del sobre Nuevo Testamento, perdón, del Nuevo el nuevo, Testamento. que hablaba sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ay, a ver, porque sí, tal vez me estoy Que confundiendo es un dentro poco. del Nuevo Testamento, empezamos a hablar, obviamente, una parte te voy a ayudar, una parte son los evangelios, ¿sí? La primera parte, de las cuatro secciones, la primera sección son los Ah, ok. cuatro evangelios, y después hay otras tres secciones Sí, que vienen principales. las epístolas, ¿verdad? Ajá. Las de Pablo, las profecías y una histórico. Casi por ahí, pero no te preocupes, ahí ibas muy bien. Exactamente las epístolas, que son Ujú. las cartas que escribió Pablo hacia la iglesia, hacia algunas iglesias, también Sí. algunas epístolas que escribieron Juan, Santiago, Pedro, Judas, Ujú. y antes de las epístolas está Hechos también. Hechos es una de las secciones importantes que justamente narra la historia de los discípulos, de los apóstoles, cuando después de que Jesús regresa al cielo, bueno, ellos se quedan y viene el Espíritu Santo y empieza ahí todo este movimiento, ¿verdad? De los hechos de los apóstoles, por eso se llama así hechos. Y después también nos narra la historia de Saulo de Tarso, de Pablo, quien después hace estas epístolas. Y la última sección justamente es el libro de Apocalipsis, ¿no? Mm, perfecto. Así es. Muy bien, Pues gracias por muchísimas aclarar. gracias. Gracias, maestra Mirna. Bendiciones hasta Monterrey, Nuevo León, en México. Bendiciones, gracias. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos ahora sí a la lección de hoy? Y la lección de hoy tiene un título, bueno, pues que es impactante. Y ahorita van a ver por qué, en un momento van a ver por qué. Pero el título se llama La magnífica obsesión. Si tú quieres apuntar por ahí, clase número 2 es la magnífica obsesión. Y para dar inicio, vamos a empezar a explorar la esencia de cada uno de los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos relatos nos ofrece realmente una perspectiva única sobre la vida y la misión de Jesucristo y nos ayuda a profundizar sobre su obra redentora también. Así que vamos a empezar a verlo. El punto número uno, para que apuntes por ahí, es la naturaleza de los evangelios. Ahora, los evangelios no son simples biografías, no solamente es historia, sino son relatos teológicos que están construidos a partir de la vida de Jesús. Esos son los evangelios. Y cada uno tiene un enfoque espiritual muy particular. Ahora, en la tradición hebrea, un evangelio era un anuncio de victoria. El evangelio era un anuncio de victoria. El término evangelio viene o proviene del griego evangelion o evangelion, que significa buena noticia o un buen mensaje. Ese es el evangelio, por si tú no sabías qué significaba el evangelio, ¿verdad? Que esa palabra. Y en el contexto cristiano se refiere exactamente al mensaje de salvación
que Dios ya ha revelado a través de Jesucristo. Entonces, estos escritos proféticos, en estos escritos, este término se refiere al glorioso día en que Dios vendría a derrotar a sus enemigos y a establecer su reino. ¿Te acuerdas que toda la Biblia habla de quién? De Jesucristo. Entonces está anunciando que viene. En los evangelios anuncia, ya vino aquel que va a derrotar a sus enemigos y va a establecer su reino. Y este mensaje se cumple en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Así que bueno, Jesús vino a expiar el pecado del mundo, de los hombres, que desde Adán y Eva estaba ahí presente. Y este pecado que separaba a la humanidad de un Dios que es santo y que no tolera el pecado. Dios no puede ignorar el pecado, pero sin embargo su amor ofrece redención a través del sacrificio de Jesucristo. La victoria de Jesús en la batalla espiritual que tuvo y que se tiene, se manifiesta en su vida, en su muerte y en su resurrección, y asegura la reconciliación total de los hombres con Dios. Ese es el propósito y esa es la esencia de ese evangelio, de esas buenas nuevas, ¿sí? Evangelio, buenas nuevas. ¿Y qué somos llamados a dar nosotros? Buenas nuevas, que es el evangelio. Así es. Ahora, ¿qué es esto? Imagínate que, que para anunciar esas buenas nuevas, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un periodista que cubre un evento histórico eh, a través de los medios de difusión actuales, ¿verdad? Entonces, eh, lo empieza a cubrir con el enfoque de mostrar la importancia que ese suceso tendría en el futuro, cualquier evento. Ahora, los evangelios son como ese enfoque. No solo describen la vida de Jesús, que ese sería el evento principal, sino que muestran cómo su vida tiene implicaciones eternas para todos aquellos que lo siguen. Entonces, así como los medios de comunicación hoy en día seleccionan qué noticias deben destacar, qué eventos van a anunciar, los evangelios eligen relatar y contar bajo la inspiración divina qué es los eventos que hicieron que Jesús viniera para entonces resaltar la obra de salvación de Jesús. Esos son los evangelios. Están dándolo a conocer. Entonces, los evangelios no solo son un testimonio de los hechos, sino una revelación de cómo cada acción de Jesús, cada paso y cada historia de Jesús, cada milagro, tenía un propósito divino. ¿Y cuál era ese propósito divino? El amor de Dios y entonces ofrecer salvación a la humanidad a través de su sacrificio. Al leer los evangelios, nos vamos a ver llamados no solo entonces a conocer sobre Jesús, sino vamos a profundizar en el significado de su vida y su misión para nuestra propia vida. Amén. Bueno, ahora ya entendemos qué es el Evangelio, qué significa Evangelio, qué son las buenas nuevas. Vamos a ver algunas diferencias y enfoques en los Evangelios. Y quiero, bueno, que vamos a estar viendo algunos versículos, pero justamente vamos a empezar a ver el, eh, estos cuatro libros. ¿De qué se tratan estos evangelios? ¿Cuáles son el enfoque? Hablábamos del enfoque. ¿Cuáles son ese enfoque que tiene cada uno de estos libros? Y a ver si no lo digo muy rápido, si no me regreso, no te preocupes. Bueno, cada evangelio escribe para una audiencia particular y enfatiza aspectos muy específicos de Jesús. Marcos y Juan, bueno, primero te acuerdas, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos y Juan, ellos específicamente uno de los enfoques que tienen, o la diferencia también que tienen, ellos omiten el relato del nacimiento de Jesús y sus primeros años. En Marcos y Juan no vas a encontrar la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús, de todo, de
pues esta historia tan hermosa que nosotros contamos cada año, ¿verdad? También cuando tenemos la oportunidad de celebrar su nacimiento, no importa ahorita qué fecha sea, pero que celebramos su nacimiento. Pero justamente esa diferencia la podemos encontrar en Marcos y Juan. No vas a encontrar el nacimiento, el relato del nacimiento de Jesús. Sin embargo, Mateo menciona su nacimiento y no solamente su nacimiento, sino toda su genealogía. Vas a encontrar desde dónde viene todos aquellos eh, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de Jesucristo, pero no profundiza demasiado. Esto es Mateo. Sin embargo, Lucas ofrece un contexto más amplio, comenzando con la historia de Juan el Bautista, era primo de Jesús, ¿recuerdas? Y proporciona detalles sobre la infancia de Jesús. Y bueno, cada uno de ellos, cada uno de estos cuatro autores de estos libros, vio de maneras diferentes eh, la vida de Jesucristo. Algunos estuvieron cerca, algunos escucharon a través de otros relatos de alguien cercano, como el caso de Lucas, que estuvo muy cercano a Pablo. Ahora, estas diferencias no son contradicciones, ¿no? Sino evidencias de que cada evangelio presenta una interpretación que es inspirada en la vida de Jesús, pero está adaptada a la audiencia a la que va dirigida. Recordemos que también cada uno de ellos tenía una profesión muy diferente. Alguno era médico, ¿verdad? Algunos otros eran pescadores, algunos otros eran administradores, en fin, tenían diferentes profesiones y diferentes públicos también, y diferentes maneras de contar también cómo ellos veían a Jesús. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Quiero que nos quede claro muy bien cómo es que son estas diferencias. Piensa en un evento importante. Igual, vamos a irnos a lo actual. Piensa en un evento también que se transmite a través de diferentes plataformas de comunicación como Internet, como televisión, como las redes sociales. Cada medio puede tener un enfoque distinto de cómo muestran ese evento, ¿verdad? Uno puede mostrar imágenes, otro puede dar detalles más técnicos y otro puede relatar emociones de las personas involucradas. Pero estos enfoques diferentes realmente no niegan el evento que están cubriendo, sino que lo presentan desde las distintas perspectivas y hacen que el mensaje de ese evento sea más accesible para todos. No es lo mismo si ves una misma noticia en la televisión o en Internet, en Facebook o aún en Instagram o en TikTok. Todas hablan diferentes, todas te van a estar diciendo desde su propio enfoque la misma historia. Esos son la diferencia de los evangelios. Entonces, al leer los evangelios, es muy importante que entendamos que las diferencias en sus relatos realmente son valiosas, ya que reflejan la perspectiva de cada evangelio, cada autor del evangelio sobre la vida de Jesús y se adaptan a las necesidades de sus respectivas audiencias. Esto nos enseña que la verdad de Jesús es tan amplia y profunda que puede ser presentada de diversas maneras para alcanzar a diferentes personas. ¿Te ha pasado eso? Seguramente que sí, porque cuando tú vas y compartes a alguien de tu casa, de tu familia, y le hablas de Jesucristo, no, generalmente no va a ser de la misma manera que lo compartes con alguien desconocido. Es un poco diferente. Y no es lo mismo que cuando lo compartes o lo hablas con alguien de la iglesia. Son enfoques diferentes sobre un mismo mensaje. Amén. Bueno, si hay alguien que no entienda o tiene alguna pregunta, por favor, levante su mano también. O también quiere participar, por favor, también. Adelante, están invitados también a participar, solamente levanten su mano. Ahora vamos a seguir sobre conociendo los evangelios. El punto número 3 es el enfoque de los evangelios
en la vida de Jesús. Y ahí tenemos más números, así que si apuntan, por favor, los evangelios constan de 89 capítulos en total, ¿sí? Son 89 capítulos que son los que conforman los evangelios, pero su estructura revela el énfasis del mensaje. Vamos a ver qué es esto. Por ejemplo, de todos estos 89, de estos capítulos, cuatro capítulos relatan, solamente cuatro relatan su nacimiento y los primeros 30 años de su vida. Solamente cuatro de todos esos capítulos que están en esos cuatro evangelios. Después de ahí tenemos otro número. 85 capítulos de ellos cubren los últimos 3 años de su ministerio. 85 de ellos. Y finalmente, 27 capítulos están dedicados exclusivamente a su última semana en la tierra. El Evangelio de Juan, por ejemplo, dedica la mitad de sus 21 capítulos, la mitad, a la última semana de vida de Jesús. Bueno, de vida, de muerte y de resurrección, ¿verdad? Ahora, no menciona su nacimiento, pero sí enfatiza su existencia eterna con el Padre antes de encarnarse. Él es muy explícito en explicarlo y en decirlo. Entonces, este enfoque nos muestra que los evangelios no solo narran la vida de Jesús, sino que proclaman la obra de salvación de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora, Marcos, vamos a ver a Marcos. Marcos inicia el evangelio, su evangelio de Marcos, sin preámbulos. Presenta directamente a Juan el Bautista anunciando la venida del Señor y a Jesús apareciendo repentinamente para ser bautizado. Ahora, cuando alguien escribe una biografía, por ejemplo, imagínate también a alguien que escribe una biografía, no sé si te gusta la lectura también, no solo de la Biblia, sino de otros libros también, y hay biografías. Y cuando un autor escribe una biografía de algún líder o personalidad que es muy importante, el autor dedica generalmente más capítulos a los años de su vida más significativos de esa personalidad o de ese líder, cuando el impacto de sus decisiones fueron más grandes, ¿sí? Piensa en cualquier líder, en cualquier personalidad de las que se esté escribiendo y todos ellos, cuando se hace una biografía, pueden tocar ciertos puntos acerca de dónde vienen, de dónde provienen, cuáles fueron sus primeros años, pero todos ellos van a tocar, realmente van a tener más capítulos sobre el impacto de que tuvo esa personalidad y por lo cual están escribiendo esa biografía. Y esto justamente es lo que vemos en los evangelios. La vida de Jesús fue significativa, pero su obra redentora fue concentrada en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. Así que la forma en que los evangelios distribuyen su contenido resalta lo que es más importante. Y como vimos, como Juan lo hace, los últimos 3 años de la vida de Jesús y en particular su sacrificio en la cruz. Y esto nos muestra que la obra redentora de Jesús es el punto culminante de la historia humana. Y es donde se define el propósito eterno ¿de quién? De la humanidad. Entonces debemos reconocer que al igual que los evangelios, nuestra vida debe estar enfocada en los aspectos que realmente importan. Vivir para glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Amén. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o quizá alguna opinión? No sé. Bueno, esta lección se llama la magnífica obsesión. La magnífica obsesión. Ahora, ¿cuál es la magnífica obsesión de Jesús? Vamos a verla. ¿Tú tienes alguna obsesión? ¿En tu vida tienes alguna obsesión? No todas las obsesiones son malas. A veces pensamos que por el término obsesión
es algo negativo, ¿no? Vamos a ver cuál era la obsesión de Jesús. Al estudiar los evangelios descubrimos que la misión central de Jesús era cumplir la voluntad del Padre, redimir a la humanidad y proclamar el reino de Dios. Entonces, la vida de Jesús se organiza en torno y gira alrededor de eventos que son clave. Vamos a ver algunos simplemente para que tú te des una idea de cómo son estos. Por ejemplo, su nacimiento y su presentación al mundo. Ese fue uno de los eventos. Su bautismo y, y la aprobación del Padre en su bautismo. La tentación en el desierto y el enfrentamiento con Satanás. Después, sus milagros y enseñanzas mostrando el poder de Dios. Después también vemos su transfiguración revelando su gloria y al final vemos su pasión, muerte y resurrección, la cual consume la misión de Jesús. Entonces, bueno, esto es lo que está alrededor de estos eventos, son en torno a la misión que Jesús tenía. Por ejemplo, vamos a ver, la última semana de su vida es el punto culminante. En ella Jesús lleva a cabo el sacrificio que iba a cambiar la historia de la humanidad. Y él tenía una sola obsesión. Y era entonces, ¿recuerdas? Lo acabo de decir, cumplir la voluntad del Padre. ¿Cómo era esta obsesión de Jesús? Bueno, vamos a ver algunos versículos rápidamente. Si tienes ahí tu Biblia y me ayudas a leerlos, prepárate. Vamos a ver Juan. Están todos en Juan. Entonces, abre tu Biblia en Juan. Y quien lo tenga, levanta tu mano y te abro el micrófono para que me ayudes a leerlo, ¿sí? Y para que lo hagas fuerte también. Estos versículos están mostrando la obsesión de Jesús. El primero es Juan 9:4. Juan 9:4, María Teresa, bendiciones. Adelante, te escuchamos. Juan 9:4. Si pones tu micrófono ahí, puedes prenderlo. Amén. Juan 9:4, ¿verdad? Así es. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Este, bueno, pues la palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ok. Amén. Muchas gracias, María. María Teresa, bendiciones. Diana, adelante. Te voy a pedir que leas Juan 4:34. Juan 4:34. Así es. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, dice la palabra. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Amén. Muchas gracias, Diana. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Te pido que puedas leer Juan 5:36, por favor. Juan 5:36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Muchas gracias, Rodolfo. Bendiciones. Y Belén, adelante. Juan 17:4, por favor. Juan 17:4, Belén. Si puedes poner ahí tu micrófono para escucharte, por favor. Gracias. No te escuchamos todavía. A ver ahí si puedes ponerlo. ¿Lista? Ahí estás, ahí estás. Dice la palabra de Dios, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Amén. Amén. Muchas gracias, Belén.
Y bueno, al último tenemos Juan 19:30. Y se los voy a leer solamente lo que es Juan 19:30, es consumado es. Esta palabra, ¿verdad? Que realmente da por hecho todo lo que Jesús estaba, la misión que Jesús estaba cumpliendo. Y es que Jesús vivió con un solo propósito, que era entonces cumplir la voluntad del Padre. Desde su nacimiento hasta su sacrificio en la cruz, cada paso que dio estaba dirigido hacia la redención de la humanidad. Ahora, esto no significa que su vida fuera monótona, sino que cada acción estaba realmente impregnada con un propósito divino. Ahora, hoy en día muchos líderes tienen una obsesión con su misión, ¿sí? Y líderes no me refiero solamente pastores o líderes cristianos, no, todos los que son líderes tienen una obsesión, ya sea un empresario que está luchando por construir una empresa desde cero, o alguien, un activista que lucha por los derechos, ¿verdad?, de otras personas, o un atleta que entrena para alcanzar, ¿verdad?, una medalla olímpica. Bueno, estos ejemplos nos muestran lo que significa estar completamente enfocado en un propósito. Y así Jesús vivía con esa misma pasión por cumplir lo que su padre le había encomendado. Esa obsesión de hacer la voluntad del Padre. Y nada, nada lo detuvo, ni las tentaciones, ni el sufrimiento, ni la incomprensión de las multitudes. Nada lo detuvo. Jesús vivió con un enfoque claro y determinante. Su vida fue una constante búsqueda de cumplir la voluntad de Dios sin dejarse distraer, pues, por las dificultades del camino. ¿Cuántas veces estamos en el camino? Estamos muy seguros del propósito, tenemos una obsesión, ¿verdad?, de cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuántas veces nos distraemos por lo que está a los lados de ese camino? Y creemos que ese es el objetivo, cuando ese no es el objetivo. Nuestro objetivo está allá, al frente, hacer la voluntad del Padre. Lo demás simplemente es distracción. Y esto nos invita a hacer lo mismo. Vivir con un propósito claro que nos impulse a seguir adelante, no importando las dificultades que podamos encontrar en ese camino. Ahora, número 5, vamos a cuál es la aplicación personal que tenemos, ¿verdad?, con esta obsesión. Bueno, pues el ejemplo de Jesús nos desafía a reflexionar sobre nuestra misma vida y nuestra misión aquí en la tierra. Te voy a hacer algunas preguntas. No es para que las respondas aquí, respóndetelas a ti mismo, y medítalas si quieres apuntarlas y después leerlas y volverlas a entender, ¿verdad? Y contéstatelas, contéstalas a ti mismo. La primera sería, ¿has identificado el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Ya identificaste realmente cuál es ese propósito que Dios tiene para tu vida? La segunda pregunta, ¿estás viviendo con la misma pasión por cumplir la voluntad de Dios? ¿Tienes la misma pasión que tienes para quizá otras, muchas otras cosas que te apasionan, que amas hacer, pero para cumplir la voluntad del Padre? Y la pregunta número 3 sería, si hoy fuera tu último día en esta tierra, ¿podrías decir con confianza que has cumplido lo que Dios te encomendó? Si hoy es tu último día, no lo sabemos. Si hoy es tu último día, realmente puedes decir, sí, he cumplido el propósito por lo que Dios me ha tenido aquí en esta tierra. Bueno, apúntalas ahí y léelas y respóndetelas y óralo también. Y pídele dirección a Dios sobre esas preguntas, bueno, sobre las respuestas de esas preguntas. Ahora, Jesús vivió entonces con un sentido de misión inquebrantable. No se distrajo con las ofertas del mundo, con lo que le ofrecía el diablo, con lo que le ofrecían tantas cosas, sino que se mantuvo enfocado en su propósito divino. Así que su vida nos reta a hacer lo mismo.
Y cuando nosotros somos conscientes de nuestro propósito en la vida, entonces ya podemos enfrentar cada día con determinación y con la pasión, una pasión real, para cumplir la voluntad de Dios. Ahora, Jesús nos desafía a no vivir una vida a medias, mediocre, sino a comprometernos realmente con el llamado que Él nos ha hecho ya. El propósito, tener un propósito eterno, conocer el propósito, saber el propósito por el cual estás aquí en esta tierra, te va a ayudar para que realmente puedas ir más allá de tus circunstancias temporales, los problemas temporales que estamos pasando, y entonces puedas fijar la vista y decir, Señor, sí, tengo que ir a esa meta, cumplir ese propósito del cual tú me has enviado también. Y por último, el número 6, el punto número 6, es el más importante. Es la obra consumada en la cruz. La obra consumada en la cruz. Si queremos entender la vida de Jesús, debemos centrarnos en la cruz, en su obra en la cruz. Su sacrificio fue el cumplimiento de la voluntad del Padre y la consumación de la redención de la humanidad. Ahora, desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido una solución para el problema del pecado. Lo habíamos visto también, ¿recuerdas? Con Adán y Eva, desde ese momento que ellos pecan, desde ahí mismo, Dios promete una solución al problema del pecado. Y después algunos de ellos, algunas de estas soluciones que vemos en el Antiguo Testamento principalmente, son algunos de ellos como por ejemplo los sacrificios en el tabernáculo y el templo, que eran una simbología, ¿sí?, del sacrificio definitivo. No era lo que iba realmente a perdonar sus pecados, pero simplemente era una imagen de lo que iba a ser, que era Jesucristo, obviamente. Los profetas anunciaban la venida de un siervo, del siervo que llevaría las iniquidades del pueblo. Y en Isaías vemos todas estas profecías también, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento estamos viendo constantemente esto. El Cordero de Dios anunciado por Juan el Bautista, entonces era el cumplimiento de todas estas profecías. Y entonces, ¿cuál es la obra consumada en la cruz? Bueno, pues Jesús al morir en la cruz, lo hace, consuma esa obra. Y no muere, no por morir ahí terminó todo. No fue derrotado, sino que completó su obra de redención proclamando, ¿recuerdas lo que leímos en ese último versículo de Juan 19? Consumado es. Con estas palabras, anuncia que el precio había sido pagado y que la redención estaba completa. El precio de tu pecado, el precio de mi pecado, había sido pagado. Y ahora tenemos libre acceso a Dios. La redención estaba completa. El apóstol Pablo lo resume en 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, y lo dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la cruz no fue solo un acto de sufrimiento, realmente fue el cumplimiento de la promesa de Dios a la humanidad. Jesús consumó su obra en la cruz, trayendo la salvación a todos los que creen en él. Y esto nos recuerda que la salvación es un regalo completo y perfecto, algo que solo pudo ser logrado a través del sacrificio de Jesús. Hay por ahí algunas preguntas que muchos dicen que es difíciles, y no son difíciles, como ¿se pierde la salvación? ¿Puedo perder mi salvación? Te voy a decir, hoy podemos vivir con la seguridad de que nuestro pecado ha sido perdonado y nuestra relación con Dios ha sido restaurada a través de la obra consumada de Cristo,
porque simplemente es un regalo completo y perfecto que no depende de ti, no dependió de tu decisión. Amén. Entonces Jesús vivió con una pasión ardiente por cumplir la voluntad del Padre y su vida nos desafía constantemente. Cuando leas los evangelios y leas la historia de Jesús, vas a ver cómo Jesús, las acciones de Jesús, te van a desafiar constantemente a seguir sus pasos con la misma determinación y entrega que Él también lo hizo. Ahora una pregunta final. ¿Estamos viviendo con la misma pasión por glorificar a Dios y cumplir su voluntad? Bueno, pues espero que así sea. Que nuestra magnífica obsesión sea para vivir para su gloria y cumplir su propósito eterno. Pues al vivir con un propósito divino claro, vamos a poder realmente enfrentar las pruebas con fe, con confianza, con determinación, sabiendo que nuestra vida tiene un impacto eterno.